Buenas tardes amigos, buenas tardes hermanos, todos los que nos están acompañando en este momento en nuestra página de Facebook Perú para Cristo, la página oficial aquí en Cusco. Les damos la bienvenida para un nuevo programa Diálogos. Esta es nuestra nueva edición. Hoy día tenemos un tema muy, pero muy interesante. Hemos traído a una persona, hemos invitado a una persona que también sabe bastante de la materia, sabe bastante acerca de las cosas que vamos a conversar. Y dentro de unos minutos, antes de presentarle, quiero pedirles que ustedes comiencen a compartir este link, comiencen a compartir el video para que más personas puedan ver. Como yo les dije antes, el propósito de este programa es traer informaciones, llevar para la casa informaciones, inclusive puntos teológicos. Y es bueno que más personas estén enteradas de estas cosas que vamos a ir conversando. Tenemos una variedad cultural aquí en Perú y en otros países, pero como estamos transmitiendo acá, yo estoy hablando de Perú. Aquí en Cusco, por ejemplo, tenemos muchas religiones, hay mucho sincretismo, hay mucho misticismo, hay brujería, hay todo tipo de estas cosas envueltas, muchas veces vienen envueltas en tapas llamada Biblia o de repente otros libros que las personas colocan. Y hoy día vamos a hablar acerca de estas cosas. Nuestro tema es sectas y herejías. La Biblia dice en el libro de Proverbios, en el capítulo 14, en el versículo 12, dice así: hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Muchas personas que se encuentran en una religión determinada, X, cualquier religión, piensan que están yendo en un camino correcto, piensan que están dentro de la verdadera y única religión, como muchas o todas las religiones dicen que ellos son. Entonces, por eso yo dije al principio que en Perú tenemos mucha cultura, pero también tenemos muchas religiones, mucho sincretismo. Acá en Cusco, por ejemplo, a pesar de que el Perú, el Cusco, como religión predominante tenemos a la religión católica, que más adelante veremos si es una secta o es una religión o es esto, aquello y el otro. Estoy muy emocionado, estoy muy contento que hoy día vengamos a tocar este tema que es tan importante, porque ahora nosotros, hoy en día, vivimos en un tiempo en el cual las sectas se han disparado con una velocidad impresionante, una velocidad enorme. Los líderes y los dirigentes de estas sectas saben qué palabras decir a las personas de buen corazón, de buena fe, pero que están incautas, para arrastrarlos y llevarlos a sus corrientes de pensamientos. Y es aquí donde la Biblia también nos va a advertir en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 4, dice la Biblia, déjenme abrir por favor, primera carta de Juan capítulo 4, versículo 1, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, hay muchas sectas, hay muchas religiones, hay muchos pensamientos, hay muchas iglesias y hay muchos cultos. La pregunta es entonces, ¿a cuál de ellas nosotros debemos de seguir? ¿A cuál de ellas nosotros debemos de apegarnos? Porque una de las características esenciales de todas las sectas es la búsqueda por lo espiritual. Todas las sectas están buscando este tipo de cosas, lo espiritual. Ahora, la palabra secta en su origen, al principio, nunca fue en realidad algo desagradable, sino que se tornó así durante el tiempo, durante el pasar del tiempo. La palabra secta llega a tener una fuerza ofensiva, se puede decir así, porque incluso en Hechos capítulo 24, cuando Pablo está hablando, él va a hablar acerca del cristianismo que era tenido como una secta. En Hechos capítulo 24, déjenme leerles por favor, en el versículo 14, dice de la siguiente forma: pero esto te confieso, según el camino que ellos llaman herejía, en otras versiones está secta. Así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Entonces el cristianismo en un principio fue llamado de secta.
y es que la palabra secta en su etimología nos va a dar a entender que son grupos, inclusive antes eran grupos políticos, grupos que ya tenían sus reglas establecidas, que ya tenían parámetros o pensamientos que ellos mismos formaban. Entonces antes no era una palabra ofensiva, ahora sí. Nosotros los cristianos nos dicen, por ejemplo, protestantes. ¿Por qué? Porque es una forma de ofender. Nos dicen sectarios, porque es una forma de ofender principalmente a la Iglesia Católica. Y antes de continuar con mis palabras, quiero decir lo siguiente. Las cosas que vamos a tratar hoy día, de repente se van a mencionar algunas religiones, algunas costumbres, algunas prácticas. No es para criticar a nadie. Es tanto así que nosotros aquí en Perú tenemos libertad de expresión, libertad de culto, libertad de religión. Entonces nosotros no queremos censurar. Apenas queremos hablar de lo que la Biblia dice, de las bases bíblicas que nosotros vamos a mostrar acá, así como estoy citando algunos versículos, y no queremos ofender a ninguna persona que esté viéndonos en este momento y que sea de alguna religión o tenga alguna costumbre diferente a la que nosotros tenemos. Entonces yo estaba hablando acerca de estas cosas, acerca de la herejía, y se usa la palabra protestante para criticarnos a nosotros los cristianos. Inclusive nos dicen protestontos, porque bueno, las personas repiten estas palabras porque al principio, cuando salió Martín Lutero con la protesta y se hizo la revolución, comenzaron a salir las iglesias, por ejemplo, presbiterianas, luteranas, anglicanas y toda la rama que nosotros tenemos hoy. Entonces las personas, especialmente el catolicismo, comenzaron a llamarnos sectarios, protestantes. Y bueno, tantas otras cosas. Yo no voy a tomar todo el tiempo, pues quien tiene que hablar hoy más es nuestro invitado especial. Entonces, quiero dar la bienvenida al pastor Fernando Martins. Pastor, bienvenido a nuestro programa. Olá, mi hermano, ¿cómo va usted, Livio? Pero por aquí ya cerra-se mi diálogo em espanhol. Acabou meu vernáculo. Boa noite, querido. Tudo bem com você? A todas as pessoas que estão aí assistindo, seus espectadores do programa Diálogos. Eu falo aqui do Brasil, mais especificamente de São Paulo, mais especificamente aqui da Zona Oeste, da capital paulista, assim como vocês aí, curtindo uma boa quarentena e pensando bastante sobre o fim dos tempos, o início das dores, e uma alegria estar com vocês, todo o povo peruano. Muito bom, e já te agradeço a rica oportunidade em participar desse programa tão especial y un tema tan contundente, ¿no? ¿Verdad? Para los que no han entendido en este momento, solo ha sido la introducción, los saludos del pastor Fernando. Él dice que está contento de estar en este programa. Él viene de la parte de Sao Paulo, del oeste de Sao Paulo. Su iglesia está ubicada en Yaguara, se llama la ciudad así. Yaguara, junto con nuestro querido y recordado pastor Orlando Máximo, que uno de estos días también va a estar con nosotros cuando esté un poquito más desocupado. Pastor Fernando, vamos a hacer frases curtas para eu traduzir com tranquilidade. Sua primeira consideração a respeito do tema? Bom, quando se fala em pensar em seitas e heresias, justamente esse texto que você citou aí do apóstolo Paulo. Ahí, cuando se habla de sectas y herejías, y justamente citando este versículo del apóstol Pablo, você vai ver que há uma divergência na questão das seitas e heresias. tú vas a ver que hay una divergencia en la cuestión de sectas y las herejías. Porque as seitas, por sua vez, nos chamam, inclusive eu achei interessante o nome que vocês levam de protestontos aí no Peru. Sí, porque a diferencia inclusive de las demás sectas, nos llaman a nosotros de una forma interesante también, como yo mencioné hace un momento, de protestontos aquí en Perú. Por tontos, ¿no? Por tontos. Sim. Então, essa relação é uma relação, por isso, uma relação muito antagônica, né? Nós entendemos o porquê que não somos uma seita, há toda uma coligação, e é por isso que nós vamos falar
sobre isso hoje. Né? Claro, entonces esa E relación, os outros pensam o contrário de nós. claro, es un poco antagónico todo lo que se va a decir y por eso es que nosotros vamos a hablar acerca del tema, de lo que piensan para nosotros y vamos a tocar todas estas cosas. Bueno, amigos, yo quisiera mostrarles en este momento y que ustedes estén atentos ahora. Quiero mostrarles un video acerca del tema y después de este video nosotros vamos a introducirnos ya en la conversación y dentro de las preguntas también. Entonces pido a las personas que nos están siguiendo, yo veo aquí en el Facebook ahorita algunas personas que ya están atentos al programa, que las preguntas que tengan para formular las hagan después del segundo bloque, que va a ser también dividido por un video. Entonces, después de este bloque, del segundo, para entrar al segundo, recién hagan sus preguntas para que no se pierda ninguna de ellas. Entre tanto, vamos a ver este video, por favor. En el mundo hay miles de religiones, pero ¿crees tú que todas enseñan lo mismo? Relación con lo divino y una vida moral en la tierra. ¿Conducen todas a Dios? Sus similitudes son solo la punta de un iceberg, pero sus diferencias son extensas y profundas. Para Buda, el camino está en nosotros y consiste en morir a los deseos que son la causa del sufrimiento. Para los hindúes, las obras también son el camino. Buscan expiar malas acciones de vidas anteriores o a lo que llaman karma. En cuanto a la verdad, el budismo enseña que somos Dios y que la única verdad nunca se podrá conocer totalmente. Los hindúes no afirman ser la única verdad. Sus creencias cambian con el tiempo. Al hablar de la vida, para los hindúes, estamos en un ciclo de nacimiento, muerte y reencarnación, donde el objetivo es escapar de este ciclo mediante el moksha. Para los budistas, la vida es encontrar la iluminación donde la personalidad se extingue, pues también creen en un ciclo de nacimiento y renacimiento. Por otro lado, tenemos a Jesús, quien a diferencia del resto de enseñanzas, afirmó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Las palabras yo soy pretendían no enviarnos a buscar, sino a afirmarnos que Él es lo que buscamos y necesitamos, que su amor y su palabra nos dan vida a través de la gracia. Él enseñaba que era el camino y que para hallarlo no se exige algo más que creer en Él y buscarlo, reconocer y arrepentirnos de nuestros pecados y entender que hemos sido salvos por gracia. Ningún otro afirmó tan contundentemente ser Dios, sin dejar la puerta abierta a otras verdades, siendo exclusivo al describir la verdad no como una doctrina, sino como una persona, Jesucristo mismo. En cuanto a la vida, Jesús es la vida y no existen los ciclos. La Biblia describe que los hombres mueren una sola vez, y después viene el juicio del que depende el destino de nuestra vida eterna, la cual no merecemos a causa del pecado, que es todo aquello que nos separa de Dios y que incluso nos llena de dolor y nos roba la seguridad de haber sido perdonados. Pero podemos recibir perdón y una nueva vida por gracia y a través del sacrificio de Jesús. Ningún líder realizó los milagros que hizo Jesús. A ninguno se le atribuye una vida limpia y perfecta como la suya. Solo de él se describe no tener principio en el tiempo, pues los escritos, e incluso él mismo, afirman existir desde el principio. A diferencia del resto de líderes, el milagroso nacimiento de Jesús, su muerte por la humanidad y la resurrección fueron prescritos cientos y miles de años antes en aproximadamente 300 profecías. La tumba que contenía su cuerpo está vacía y su histórica resurrección dividió en dos la historia, antes de Cristo y después de Cristo. El origen, la moralidad, el propósito y la vida eterna dependerán de cómo respondemos a Jesús, a su amor y el perdón que nos ofrece por gracia. Ahora te pregunto de nuevo, ¿realmente crees que todos los caminos conducen a Dios? Bien, ese era el video que yo quería mostrarles a ustedes, porque es que en realidad, como hemos visto, hay muchas religiones. Inclusive yo me acuerdo haber participado de alguna de ellas en el principio y por tradición. Mi familia es católica, entonces yo he sido católico por tradición, pero después participamos de una secta también dentro del espiritismo y bueno, hemos sido, gracias a Dios, en este camino hemos conocido a Dios también, nos han predicado la palabra de Dios por medio de mi hermano mayor,
mi hermano Darío, que fue el primero en entregarse a los caminos de Dios. Entonces, le agradecemos a Dios que nos haya salvado y que ahora podamos estar entonces delante de su presencia. Y bueno, en la bendición de Dios también. Estamos con el pastor Fernando Martins de la iglesia Brasil para Cristo en Yaguara, así se llama la ciudad. Y bueno, vamos a tener una conversación con nuestro querido pastor Fernando, que es una de las personas que ha estado siempre presente en mi vida desde hace años atrás. Pastor Fernando, en los comentarios ponen que su voz está muy bajita, tem que falar um pouquinho mais alto para ouvir. Ok, vamos fazer o seguinte, eu vou tentar trocar, eu vou tirar aqui o fone, vamos ver se fica melhor assim. Será que assim fica melhor? Penso que sim, penso que sim. Então vamos falar um pouquinho mais alto, tá ok? Aí você pede aí pro pessoal, então, agora um retorno para ver se ficou melhor sem o fone de ouvido. Certo, tá ok. Eu vou perguntar, hermanos, todos esos amigos que están aquí en el Face, ¿podrían decirnos si la voz del pastor Fernando, que hace un momentito ha hablado, ya está más fuerte, se está escuchando un poquito más? Porque es natural, nosotros estamos en conexión por el programa Zoom y de repente se va a escuchar un poquito más bajo. Avísenos si se está escuchando ahora mejor, por favor, la voz del pastor Fernando, avísenos ahí. Ahorita ya escriben ellos. Ahorita van a escribir en el... Quem colocou aí é brasileiro ou é peruano? Brasilera. Brasileiro. María Sueli Sanata. Ah, irmã Maria Sueli, ela é da nossa igreja aqui. Irmã Sueli, melhorou aí? Responde aí para o Livan para ver se el pastor Esdras está con nosotros, está viendo la transmisión, él dice que está bien. Um abraço aí ao meu amigo pastor Esdras. Pastor Esdras, pastor Elías. Só gente boa. Ah, sí. Só amigos queridos. Roberto Carlos Gusson, de Guarulhos. ¿Se acuerda, pastor? Quem? Roberto Carlos Gusson, de Guarulhos. Sim, grande abraço, Guarulhos. Sí. Ya, aquí están diciendo que mejoró el audio entonces. Vamos adelante. Pastor, yo mencioné en la introducción, en mis primeras consideraciones, que nosotros los cristianos evangélicos somos considerados por algunas religiones, dentro de ellas los católicos, nos dicen sectarios, nos dicen herejes, por muchas razones que ellos tienen. Entonces, quisiéramos hacer la primera pregunta en este momento. ¿Por qué el cristiano evangélico no es un sectario? ¿Por qué el cristianismo evangélico no es una secta? Frases curtas, por favor. Eu penso que a primeira coisa que nós precisamos mudar nesse conceito é o cristão evangélico. Lo primero que nosotros tenemos, pienso yo, que mudar en este concepto, es decir, cristiano evangélico. E sim pensarmos como os cristãos protestantes. Y sí pensar como los cristianos protestantes. Esse conceito dos evangélicos, ele é bem moderno na história por conta de que os evangelhos são quem revelam Jesus, mas o conceito evangélico é muito novo na história. A questão do protestantismo é mais fundamentada. Este concepto de los evangélicos es algo más moderno en realidad porque está relacionado y asociado con los evangelios, pero viene a ser una cuestión, en todo caso, una denominación más moderna. Ok, então pensando, a partir daí, agora nós vamos desenvolver a ideia. ¿Por qué que nós não nos consideramos uma seita? A partir de esto, entonces, nosotros vamos a ver por qué nosotros no nos consideramos una secta. O mundo existe há aproximadamente 6.100 anos. El mundo existe aproximadamente en más o menos 6.100 años. Ou seja, antes de Cristo nós temos 4.100 anos. O sea, antes de Cristo nosotros tenemos aproximadamente 4.100 años. Desde os primórdios, desde os primeiros escritos do homem. Desde las primeras veces que el hombre ha escrito. Que estão registrados ali, o dado histórico mais antigo que nós temos estão em Gênesis. El dato más antiguo que nosotros tenemos registrado está en Génesis. E
existe em todo o tempo apontamento para Cristo, para Jesus. Existen entonces todo el tiempo apuntando hacia Jesús. Então aí nós temos alinhamento escriturístico, Entonces nosotros tenemos ahí un lineamiento escriturístico, alinhamento profético un alineamiento profético e alinhamento testemunhal, y un alineamiento testimonial, de testimonio. que por 4.000 anos já se falava e se esperava o Cristo. Entonces por 4000 años ya se hablaba y ya se esperaba a Jesucristo. E todas as profecias sobre ele Y todas las profecías sobre él, sobre Jesús, vão se cumprir nele. se van a cumplir en él mismo. Então, você não encontra nenhum outro tipo de organização religiosa Entonces tú no puedes encontrar ningún otro tipo de organización religiosa que perdure por 4.000 anos em diversas culturas diferentes e tudo dê certo. que perdure durante 4000 años en diversas organizaciones religiosas E tudo dê certo, tudo encaixa, todas as peças se encaixam na pessoa de Jesus Cristo. y aunque todo se encaje en la persona de Jesucristo, todo caiga sobre él. Exato. Então, quando você observa depois Jesus Cristo nos evangelhos, Cuando tú observas entonces después a Jesucristo en los evangelios, todas as falas dele ao seu próprio respeito e ao Pai todo lo que se habla al respecto de él mismo y del Padre vem confirmar o que se foi falado há 4.100 anos atrás, em todo esse período, ao longo de diversas culturas. va a confirmar entonces durante 4000 años todo lo que se ha hablado al respecto de él y de diferentes culturas. Compêndio desse, uma quantidade dessa de informação, El não é compendio, possível que se torne uma seita. el compendio entonces de eso y toda aquella información no es posible que se pueda formar como una secta. Porque a ideia de uma seita, Porque la idea de una secta, na etimologia da palavra, en su etimología, ela vai dizer exatamente o seguinte, Livan, que é erro de alvo, é perder determinado alvo. en su etimología entonces va a hablarnos y va a decir que es perder el objetivo. No caso de Jesus, muito pelo contrário. O que En, vai acontecer é exatamente o acerto de tudo que culmina para alvo, que é ele. Então, não é possível. É antagônica a opção de ser uma seita, de ter erro e outro. Tudo se organiza ao longo de gerações e culminam em Jesus Cristo. entonces todo se ha organizado y todo va a calzar en Jesucristo y es por eso que no puede ser una secta. Mas, pastor, viendo por ese lado, ¿está me entendendo? Tengo que traducir también eso. ¿Está me entendendo, né? Não? Tá. Si vemos por ese lado, el católico también podría decir lo mismo. El católico podría decir, no, nosotros no somos una secta, nosotros no somos un grupo diferente del cristianismo porque hablamos de ese mismo Jesús. Ellos defienden también la Biblia. Tranquilo. Aí, quando nós chegamos em Jesus Cristo, eu falei que todas as coisas culminam em Jesus Cristo. Entonces, el pastor dijo que todo bien, porque el pastor ha dicho que todas las cosas van a cumplirse en Jesucristo. Hasta ahí está todo bien. E aí, o que acontece? Lá no Antigo Testamento, você vai encontrar em Êxodo, nos livros de Êxodo, En, la- Números, en el Antiguo Testamento, Deuteronômio. só um pouquinho. Me estou me atrapalhando aqui. Vamos repetir, pastor. Frase curta, por favor. Lá no Antigo Testamento, nos livros de Êxodo, Número, Deuteronômio, Ahí en el Antiguo Testamento, en los primeros libros del Antiguo Testamento, Éxodo, Números, Deuteronomio, você vai encontrar Deus avocando para si que ele não suportava, ele não tolerava, ele não admitia
outros deuses além dele. Nosotros vamos a poder leer y entender entonces que Dios no soportaba, no aguantaba, no toleraba otros dioses más allá de Él. Quando Jesus vem representando o Pai, Jesus é a manifestação do próprio Pai. Cuando Jesús viene representando al Padre, porque Jesús es la representación del propio Padre, Ele vai dizer em João 14:6, Él va a decir en Juan capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho, yo soy el camino, a verdade, la verdad a vida. y la vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Na- Então, nadie va al Padre sino por mí. Entonces, ele não divide com Maria Él no va a dividir con María e ele não dá em momento algum espaço para que outros santos Él no va a dar, fossem adorados. Él no va a dar espacio en ningún momento tampoco para que otros santos puedan ser adorados. A adoração, Jesus continua puxando para ele e para o Pai. La adoración, Eles são um. la adoración, Jesucristo sigue jalando para Él y para el Padre porque los dos son uno solo. Então, Jesus ele complementa, ele é a própria personificação do Pai. Entonces Jesús es la propia personificación del Padre E ele cumpre tudo que o Pai manda e ensina. y Él cumple todo lo que el Padre manda y enseña. Então não há espaço para a adoração de outros deuses, para montar imagens, não há espaço para o purgatório, Entonces no hay espacio para adorar otros dioses, no hay más espacio inclusive ni para el purgatorio, que es un concepto católico. e aí com isso o catolicismo romano entra numa falácia por conta dessas questões. Entonces el catolicismo romano va a entrar ahí en una falacia por cuenta de ese tipo de argumentos también. Porque eles, por exemplo, Liva, eles aqui no Brasil, não sei se aí tem isso, aqui no Brasil tem uma frase muito famosa. Allá en Brasil hay una frase muy famosa. Fale com a mãe que o filho atende. Fale com Maria que Jesus atende. Habla con la madre y el hijo va a atender. O sea, hablas con María y el hijo te va a atender. De onde sai isso? Não sai da Bíblia, isso não está na Bíblia. ¿De dónde Não faz sale? sentido. No está en la Biblia, no hay sentido en eso porque no sale de ese lugar. Isso é uma heresia. Entonces eso viene a ser una herejía. Es porque así, pastor, en verdad los católicos y algunas otras religiones respecto del cristianismo, ahora llamando de protestantismo, es que protestantismo, por lo menos acá en Perú, llega a tener una connotación diferente de lo que es en Brasil. Acá protestantismo es más como algo negativo, no viene a ser algo positivo, ¿verdad? Porque también nuestra cultura y la predominancia de la religión es católica. Entonces, al principio todos han visto el protestantismo como si fuera una palabra mala, una palabra fea, como secta. Secta al principio no era una palabra mala, pero ahora es una palabra de crítica. Entonces, acá nosotros por lo general no usamos mucho el término protestantismo. Nosotros usamos más como cristianos. Y inclusive se deja de usar un poquito la palabra evangélico porque el evangélico acá es conocido como muy fanático, muy echado a la letra, muy echado a las cosas extremas. Entonces el catolicismo ataca a la religión católica, a nosotros los cristianos en un primer lugar, poniéndonos el caso desde Martín Lutero. Desde ahí que se comienza a atacar a nosotros, porque es más, se va a romper, es el segundo gran cisma que va a tener la religión católica, y a partir de ese momento va a haber persecuciones no solamente para Martín Lutero en ese tiempo, sino todos los reformadores que también van a venir. En fin, entonces Pastor Fernando ha dejado unas bases de por qué el cristiano no sería un sectario, porque como ha dicho, desde el principio se ha escrito y todo converge para Jesús.
toda la palabra, el Antiguo Testamento lleva para Jesús. Es más, la primera profecía mesiánica está en Génesis capítulo 3, que va a hablar del Mesías. Y toda la Biblia va a hablar de él. Y todo lo que nosotros hacemos por lo general. Yo digo por lo general porque después vamos a hablar también de algunas costumbres, algunas cosas que se están haciendo dentro del cristianismo, Pastor Fernando. Entonces, hacemos de acuerdo a lo que la Biblia dice. Nosotros no tenemos un papa, nosotros no tenemos una persona que domine todas las congregaciones, porque en la Biblia nunca hubo, solamente Jesucristo quien lo fundó. Bueno, yo creo que las personas escuchando las primeras consideraciones y esta primera pregunta van a tener también más adelante sus preguntas. Y vamos a continuar conversando entonces. Y yo decía hace un momento, Pastor Fernando, que dentro del cristianismo, por ejemplo, han salido muchas ramas también que no son convenientes. Hay muchas cosas que salen, hay tantas iglesias que se abren y cada pastor y cada líder que sale a esa iglesia a hablar lo que se le ocurre, lo que ha visto en una película, eso es lo que va a predicar y no lo que dice la Biblia. Por ejemplo, si no me equivoco es en Corea, o no estoy seguro de dónde ha salido esta idea de que Dios tiene esposa, Madre Dios se llama. Esto es una religión muy grande y está abarcando muchos países. Hasta hace poco que había muerto también otro de los que se creía Jesucristo aquí en la tierra, llamado José Miguel Miranda, ese que se ponía la mano acá para saludar y tatuaba 666, inclusive a niños. Allá en Brasil salió Inri Cristo, que yo lo he visto en algunos videos también. Acá en Perú, por ejemplo, hay una organización grande, acá en Perú, llamado AEIMPU, que son los israelitas, que no sé si lo han escuchado hablar, incluso hay un partido político llamado FREPAP, que ellos son la mayoría ahora que en el Perú. Ellos se visten con túnicas, están separados, están reservados, pero también existe otra corriente llamado cristianismo unicista o unitario. La pregunta en base a esto, Pastor Fernando, los cristianos o los unicistas, para no llamar cristianos, porque no sé si lo son totalmente, los unicistas son una secta. Sim, eles cometem um erro terrível, porque nós, embora a Bíblia não apresente a palavra trindade, mas a trindade ela está presente em toda a Bíblia, né? Perdón, aunque la Biblia no muestra la palabra Trinidad, el concepto y la doctrina está plagada en toda la Biblia y en toda su enseñanza. Entonces los unicistas son una secta. Sim, são uma seita. Por exemplo, porque é difícil para a mente humana compreender 3 em 1 e 1 em 3. Entonces Não é simples entender isso. es difícil que en la mente humana se pueda entender. ¿Puedes repetir esa parte? Entender 3 em 1, Entender 3 en 1 1 em 3. y 1 en 3, que es la Trinidad. Exatamente. Não é simples entender isso. Mas nós temos diversos textos, eu quero citar apenas 3. Nosotros tenemos 26. tenemos diferentes versículos, textos en la Biblia y solamente vamos a citar algunos. Génesis capítulo 26. Génesis capítulo 1, versículo 26. ¿Puedo leer? Por favor. Está escrito así. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aí é Deus falando, façamos. Façamos está no plural, ele está falando com outra pessoa, não é ele com ele mesmo. Ahí Dios, entonces, ele e alguém. Dios que está hablando y está diciendo hagamos, y está usando la forma plural, no está hablando él para él mismo, sino refiriéndose a otras personas en plural. É diálogo entre ele, o Filho e o Espírito. Es un diálogo. Dentro das suas funções. Es un diálogo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. Dentro de cada una de sus funciones hay un diálogo ahí.
para ajudar a entender isso, se você for para Deuteronômio 6:4, Para ayudar a entender eso, nosotros vamos a ir a Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. isso. Dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esse uno. Ese uno. Agora volte para Gênesis 2:24. Ahora vamos para Génesis 2:24. Dice así: Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ó, o que tem a ver uma coisa com a outra? Parece que são desconexos os textos, né? ¿Qué tiene que ver entonces una cosa con la otra? Parece que los textos no están conectados. Mas no hebraico aí, os textos ambos estão escritos no hebraico, essa palavra uno, que está tanto em um verso para quem é Deus, y después también para la cuestión de hombre y mujer. Esa palabra entonces en hebreo, lo que significa uno, tanto en el verso que se va a referir a Dios, así como en el verso que está de marido y mujer. A palavra no hebraico, ela tem uma ideia de unidade composta. Entonces la palabra en hebreo tiene un sentido de unidad compuesta. Essa ideia de unidade composta, nós vamos encontrar também lá no Novo Testamento. Você vai encontrar no Evangelho de João, capítulo 14, o verso 16. Entonces, esa idea de la unidad compuesta también nosotros vamos a encontrarlo en el Nuevo Testamento, en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 16. Dice así: Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Bom, aí ele está falando da entrega, do ministério. O Pai envia o Filho, entonces, sendo para o ministério, porque Jesus vai falar isso, eu e o Pai somos um. Entonces, ahí se está... Ele vai falar isso na oração sacerdotal, lá em João 17, não vou ler agora, porque nós vamos o programa inteiro falando só disso. Entonces, la idea que se está pasando ahí es de la unidad, que Dios y Jesucristo son uno, pero Él está entregando ahí el ministerio. Agora ele está entregando o ministério do Espírito. Ele está falando, olha, então eu vou orar ao Pai e Ele vai enviar um outro Consolador. Então vejam que eles estão intrínsecos aí no grego, a ideia também é de unidade composta. Entonces, quando você pega no grego, ela tem o mesmo sentido do hebraico, de unidade composta. Entonces, en estos versículos que estamos leyendo en el Nuevo Testamento, se va a mostrar también la idea de la unidad compuesta, porque Jesucristo está orando al Padre para que mande otro consolador, y están unidos de esa forma porque va a asumir después de Jesucristo el Espíritu Santo. Él toma el ministerio entonces, y hay esa idea inclusive en los términos griegos. Então a ideia do unicismo, ela se quebra aí. Entonces, o unicismo exclui o conceito de unidade composta. E a Bíblia ela tem no Antigo e no Novo Testamento unidade composta. Certo. Mas só um pouquinho, pastor, tá? Umas frases mais curtas, por favor. Então, eu entendo tudo, só que quando eu vou falar, já estou perdendo, porque estou traduzindo na hora. Voy a traducir. Dice que la idea del unicismo, del unitariano, varios nombres, se va a quebrar entonces en estos versículos y en este concepto de la unidad compuesta, porque ellos en realidad desasocian esta idea. Es. Muy bien. Entonces, los animo a este momento que nosotros vamos a pasar a nuestra segunda parte del programa, a que podamos ver este video que tanto así ocurre en América Latina, pero tiene su origen acá en Perú, acerca del ayahuasca. El ayahuasca también es un grupo considerado por muchos sectarios, porque también ellos están en búsqueda de las cosas espirituales. Entonces, el ayahuasca son grupos que se juntan para tomar un cierto líquido, un brebaje, no sé si se puede decir de esa forma,
Es un brebaje que ellos van a tomar y van a comenzar a alucinar porque ese brebaje que ellos toman es un alucinógeno, ¿verdad? Y ellos van a poder ver, muchas veces ellos dicen que ven a Dios, ellos ven a sus familiares, ellos van a conseguir ver muchas cosas, parientes, de todo. Entonces, quiero que ustedes vean, acá va a explicar y es peligroso en realidad este tipo de cosas. Véanlo acá. Hay polémica en torno. Un turista estadounidense que murió tras beber el preparado. El chamán fue a prisión. Según el maestro Víctor, tal vez mezclaron el ayahuasca con otras hierbas o se excedieron en la dosis. Si tú deseas ver algún amigo o familiares que desaparecieron de nuestra presencia, esto te ayuda. Milton Rojas, experto en drogas, dice que hay que irse con cuidado con esta sustancia. Las personas, por ejemplo, que están en tratamiento psiquiátrico, en tratamiento neurológico, problemas coronarios, ¿no?, etcétera, deben abstenerse. Una tradición milenaria que se ha puesto muy de moda en Sudamérica y en Perú, donde se puede pagar hasta $80 por una toma de ayahuasca, cuyo uso no está regulado. En Iquitos, Perú, Liliana Choi, Telemundo. A pesar de que Marjorie quedó libre de pecado, el actor insiste que Irina Baeva no fue la culpable. Entonces, eso es lo que sucede respecto a este brebaje, la ayahuasca. Allá yo he estado investigando, allá en Brasil también recibe un nombre diferente. Es el Santo Daime, Pastor Fernando. Sim. O Santo Daime ou Ayahuasca, eles nascem aqui no Brasil, hein? É produto brasileiro. ¿Es patente do Brasil? É produto brasileiro. Santo Daime nace allá, ¿no? Pero la ayahuasca es de muchos años. Es producto peruano. Há controvérsias. Isso nasce no começo do século XX, no Acre. Eso nace en el siglo XX, en el comienzo del siglo XX, en Acre. E é na divisa aí do Peru, né? Claro, que es la frontera con Perú. Isso. Então, a primeira pessoa que tem a experiência com isso Entonces, la primera é persona um homem que tiene la primera experiencia con eso chamado Irineu, e ele é conhecido como Mestre Irineu. él es un hombre llamado Irineo y es conocido como el maestro Irineo. Ele usou pela primeira vez ali, sentido numa cidade, saindo do Acre, na divisa com a Bolívia. Él usó por primera vez ahí en una ciudad que es frontera con Bolivia también, Nos anos 30, 1930, por ali. en los años 1930. E ele
no que ele tomou é um chá alucinógeno. Y lo que él tomó es un té, una especie de té alucinógeno. Isso. E ele teve uma experiência, como uma senhora como Virgem Maria dos católicos apareceu para ele. Y él tuvo una experiencia, como en los católicos, por ejemplo, se le aparece María, alguien se le ha aparecido a él. E a ideia de quando as pessoas tomam esse chá, o Santo Daime ou a ayahuasca, Y la idea que ellos tienen cuando toman ayahuasca o llamado también Santo Daime é ter autoconhecimento es de tener un autoconocimiento através da internalização a través de una ay Dios mío, esa palabra, internalización, Isso. algo interno. Para quê? Isso tem uma ideia. Para que fazer isso? Eso tiene una idea, ¿para qué hacer eso? Para que eles sejam regenerados e tenham perdão dos seus pecados. Para que ellos sean regenerados y tengan perdón de sus pecados. Porque então eles se obtêm o perdão por si mesmo, no autoconhecimento. Porque entonces ellos van a tener un perdón. Repete, pastor. Eles vão ter um perdão a si mesmo, eles se auto-perdoam pelo autoconhecimento. Van a tener un auto-perdón por el autoconocimiento. Só um E pouquinho. assim eles vão... Pastor, está me falando aqui que a sua voz está com eco. Por favor, las personas que están viendo ahí, avísenos si el audio está con eco, sea del pastor, o sea el mío, para corregir aquí en este momento, porque hasta hace poco estaba todo bien. Uno, dos, tres. 1, 2 y 3. Otra vez se fue el audio. 1, 2, 1, 2. Ahora se escucha, por favor. Está sin audio, Dios mío. No sé qué ha pasado acá en el corte. A ver, ven por favor, no te vayas. Ven aquí, ayúdame. Ven de aquí, siéntate, siéntate. No hay problema. Mi voz está saliendo. Pastor, dé un saludo por favor ahí. Otra vez. Olá. Buenas noches. No, aquí. Espérate un ratito. El mío ha regresado. ¿Y del pastor? Ahí ya vas a dar un saludo ahorita. Ahora sí, Pastor Fernando, a veces da esos problemas ahí en vivo. Y bueno, vamos a terminar Sí, vamos a terminar la explicación aquí del Santo Daime, ya lo resumimos, para entrar a las últimas 2 preguntas que tenemos ahí para conversar, y luego vemos a las personas que están viéndonos por el Face, que van a tener sus preguntas quizá. Vamos, pastor. Então, a questão é que eles falam que usando o chá, que eles chamam de Santo Daime, eles vão ter, eles chegam a um autoconhecimento, uma autorregeneração, um auto-perdão, e assim se tornam pessoas melhores.
Claro, entonces ellos tienen ese concepto de usando el ayahuasca, el santo daime, que van a tener un autoconocimiento, un autocontrol, un autoperdón y se van a volver mejores personas. Ese es el concepto que ellos tienen de eso. Sim. Agora, a medicina La medicina já dá os efeitos colaterais do uso desse chá, do santo daime. Entonces la medicina da informa acerca de unos efectos colaterales que tiene esta bebida. Ela é um alucinógeno, como qualquer outra droga. Esa bebida es como cualquier otra droga, es un alucinógeno. Ela causa esquizofrenia. Este brebaje, este líquido causa esquizofrenia, transtorno bipolar, trastorno bipolar e depressão psicótica. Y una depresión psicótica. Como é que eu vou usar uma coisa dessas? ¿Cómo es que yo voy a usar una cosa de esas? Que causa um mal tão grande para o meu corpo. Que causa un mal tan grande para mi cuerpo. E vai novamente contra a fala de Jesus, que diz, eu sou o caminho. Y va nuevamente contra aquello que dijo Jesucristo, yo soy el camino. E é interessante porque ele não fala, eu sou um caminho. Ele fala, eu sou o. Y es interesante porque Jesucristo no dice, yo soy uno de los caminos. Él dice, yo soy el camino. Aqui na língua portuguesa, eu não sei como que é aí, Ivan, na língua peruana. Ahí en la lengua portuguesa, el pastor dice, no sabe cómo es aquí en Perú, en español. Na língua portuguesa, isso chama-se artigo definido. En la lengua portuguesa, ahí en Brasil se llama artículo definido. O. El. Quando é os. Cuando es los. Artigo indefinido. Es un artículo indefinido. E no grego também o artigo que está lá é definido. Y en griego también el artículo que está ahí escrito es definido, entendiendo por uno solo, ¿no? Un solo camino. Bien. Pastor Fernando, vamos a continuar acá y tenemos un par de preguntas más. Esta pregunta que vamos a hacer es un poco incómoda, es un poco difícil. No nos gusta hablar acerca de estas cosas porque el cristiano está interesado en predicar la palabra para que las personas tengan salvación. No nos interesa a nosotros tratar de decir quién está salvo y quién no. Pero tenemos que hacer esta pregunta incómoda. Y la pregunta que tenemos en este momento es, ¿puede haber salvos dentro de una secta? Pergunta simples e complexa ao mesmo tempo. Sim. Vou te dar meu testemunho. Eu era garoto, 5 anos de idade. Quando eu era niño de 5 anos de idade. Minha família frequentava um terreiro de Umbanda. Minha família frequentava um sítio de Umbanda. Há 5 anos, ou seja, quando eu nasci, eles começaram a frequentar. O sea, quando eu nasci, há 5 anos, eles começavam a frequentar. Por que isso? Porque eu tenho uma irmã única. Por que sucede isso? Porque eu tenho uma irmã única. Que enlouqueceu no ano que eu nasci. Ela enlouqueceu, ela quebrava tudo dentro de casa, ela era enfurecida. Ela enlouqueceu quando eu nasci, ela rompia todo na casa, se quedava muito furiosa. E uma pessoa falou que ela precisava ir para o terreiro de Umbanda para desenvolver-se. Y una persona dijo que hay una recomendación que era bueno llevarlos a los de la Umbanda para que ella sane de alguna forma. Quando eu estava, uma certa noite, nós estávamos então no terreiro. En una cierta noche nosotros estábamos ahí con la familia. Estava tendo uma sessão de Umbanda, espíritos baixando e tudo mais lá. Y estaba teniendo una sesión de Umbanda, espíritus llegando ahí en ese ritual. Onde o Espírito Santo, no meio de todo esse cenário, tomou a minha boca e eu profetizei para o meu pai. En todo ese momento que estaba ocurriendo, el Espíritu Santo tomó la boca del pastor para hablar con el padre.
con su padre. E eu falei para o meu pai, aqui não está a cura e a solução para o problema da Rita, que é como nós chamávamos a minha irmã. Y yo le dije a mi papá, aquí no está la solución para mi hermana Rita, que así se llamaba. A paz e a solução vocês só vão encontrar em Jesus, e procure uma igreja, porque Jesus é que vai resolver. La paz y la solución solamente van a encontrar en Jesús, así que busque una iglesia que Jesús tiene la solución. Eu tinha 5 anos Yo tenía 5 años e tudo que eu conhecia de religião, mesmo com 5 anos, y todo lo que yo conocía de religión con 5 foi años dentro do terreiro, porque eu nasci e já fomos para o terreiro. fue dentro de entonces de esta enseñanza, porque el pastor nació y ya fue para dentro de estas prácticas. E ali, o Espírito Santo usa minha boca e muda todo o destino da minha família. Y ahí es que entonces el Espíritu Santo usa su boca y cambia el destino de toda la familia. Vou pegar um exemplo parecido na Bíblia, para não ficar parecendo um exemplo meu, ok? Voy a agarrar un ejemplo de la Biblia para que no solamente parezca un ejemplo mío. Atos, capítulo 9, nós vamos encontrar uma história de Saulo de Tarso. Nosotros vamos a encontrar en Hechos, capítulo 9, la historia de Saulo. E ele era um perseguidor dos cristãos e ele era um judeu Él era, e seguia à risca a religião judaica. él era perseguidor de los cristianos, él era un judío y seguía las leyes al pie de la letra de los judíos. Ele perseguia, batia, prendia e matava cristãos. Él perseguía, golpeaba, encarcelaba, mataba a los cristianos. E de repente, numa estrada, Y de repente, en un camino, Jesus aparece para ele, prega para ele e ele se converte, ele é salvo. Jesucristo se le aparece a Saulo, le predica a Saulo y él es salvo en ese momento. Vou trazer mais uma situação para ficar com 3. Voy a traer una situación más para quedarnos con 3. Hoje, no mundo muçulmano, Hoy en el mundo musulmán, principalmente em lugares onde a igreja não consegue chegar com seus missionários, principalmente donde la iglesia no consigue llegar con sus misioneros, Jesus tem aparecido em sonhos para esses árabes e muçulmanos, Jesucristo se ha aparecido para aquellos árabes musulmanes en los sueños e ele fala, ele se revela a eles e fala do amor dele e os muçulmanos têm se convertido a Jesus. y él les habla, revela su amor para ellos y los musulmanes se han convertido a Jesús. Então, nós temos, a igreja tem uma missão de ser ela o objeto evangelizador, proclamador das boas novas. Entonces nosotros como iglesia tenemos una misión de convertirnos en las personas proclamadoras de la salvación para ellos. Mas nós temos visto ao longo da história Pero también hemos visto a lo largo de la historia que Jesus faz que Jesucristo hace, situações, ele cria situações Jesucristo crea unas situaciones que estão fora que están fuera do que uma religião estabelece. de lo que una religión establece. Porque Jesus Cristo, ele é o Senhor. Porque Jesucristo es el Señor E ele conduz todas as coisas do jeito que ele quer. y Él conduce todas las cosas de la forma que Él quiere. E isso não é contraditório à palavra, Y eso no va a ser contradictorio a la palabra. porque no Novo Testamento nós temos a ideia de Paulo Porque nosotros tenemos en el Nuevo Testamento la idea de Pablo. e temos no Antigo Testamento, por exemplo, um homem chamado Melquisedeque, Y tenemos también en el Antiguo Testamento un hombre llamado Melquisedec, que ele aparece, ninguém sabe de onde, que Él aparece y nadie sabe de dónde. e também servia o Deus de Abraão, e ele não era súdito de Abraão. Y también servía al mismo Dios de Abraham, pero Él no era súbdito de Abraham. Então eu penso que se nós falarmos que não é possível haver uma salvação lá dentro, nós podemos cometer um erro, porque Jesus ele está muito além do que nós podemos imaginar. Entonces yo pienso que si nosotros decimos que si no puede haber una salvación dentro de esos lugares, estaríamos muy lejos de lo que Jesucristo podría hablar. Agora, Ahora, isso não exime
eso no exime a responsabilidade da igreja la responsabilidad de la iglesia de ser o principal objeto de ser el principal objeto, de evangelização. el principal objeto de evangelización. Ok? Cierto. Mas, pastor, las personas que fueron rescatadas por Jesucristo, aquellas personas musulmanes que se han convertido para Cristo, ellos continúan con sus mismas prácticas de musulmanes. Não, Entonces, não. ahora, la pregunta es, porque esto puede causar una polémica y una confusión. O sea, vamos a Sí. cerrar un poco la pregunta, vamos a apretar un poco la pregunta. Sería Sí. así, una persona que no se convierte a Jesús, una persona que está en una secta pensando que está adorando a Dios, sin tener esa conversión que el pastor ha hablado hace un momento, ¿es salvo? Não, Ahí. Porque una cosa es diferente, una cosa es que la persona sea salva, como Pablo, por ejemplo, que Jesucristo se le aparece, como hemos visto en Hechos 9, se revela a Pablo y Pablo tiene un arrepentimiento y su salvación es efectuada en ese momento. Y él no fue el mismo Saulo después que él se levanta. Él se convierte en una persona totalmente diferente. muda o rumo. É o que aconteceu comigo, Sí, é o que tem acontecido com os muçulmanos. sí. Pero Sim, não. si no Não se ocurre, continua nas mesmas práticas, porque só Jesus Cristo é o caminho. Não tem outro lugar. entonces, dentro de una secta, permaneciendo en una secta, no va a haber salvación. Não é possível você manter as práticas anteriores, não. Entende? É óbvio que em Jesus Cristo há uma regeneração. Existe uma coisa, uma palavra no Novo Testamento chamada metanoia, que é mudança de mente. O apóstolo Paulo fala muito sobre isso. Existe una No, palabra entonces precisa. que se llama metanoia, que es un cambio total de la mentalidad. Así está escrito en la Biblia. Exato. Então, é necessário que haja essa metanoia, nova forma de pensar, novo jeito de viver. Entonces es necesario que haya ese cambio de mente, esa renovación, ese cambio de vida. Es necesario. Sim, Sí, porque sim, com certeza. 100%. Não pode deixar nenhum tipo de margem para isso. É 100%. pastor, nosotros no podemos decir que la salvación y la verdad está en un solo lugar. Por ejemplo, no podemos monopolizar la salvación. Nosotros somos cristianos, nunca predicamos la Iglesia Perú para Cristo, Brasil para Cristo. Nuestra organización jamás va a predicar que la salvación se encuentra en nuestra iglesia, en nuestro presidente, en nuestro pastor. No, jamás, jamás. Eso sería una gran mentira, porque la salvación solamente se encuentra Uma heresia. es una herejía. Solamente se encuentra en Jesucristo. La salvación únicamente es en Jesucristo. Jesus Cristo. Não Entonces, está em Maria. sí, Não está em Maria. ajá, no está Não María, está nos apóstolos. no estamos apóstoles, Está em Jesus Cristo. está Foi solamente, ele quem morreu e foi ele quem ressuscitou e hoje está à destra do Pai. É por causa do sangue dele derramado na cruz do Calvário que há salvação. solamente es en Jesucristo, porque es el único que murió en la cruz y que resucitó. Entonces la salvación se encuentra solo en Jesús. Esto digo por lo siguiente, a las personas que nos están viendo, porque yo he sido católico también, así como muchos que nos están viendo. Otros han sido de otras religiones, testigos de Jehová, mormones, adventistas, en fin, tantas religiones que hay ahorita. Ya se ha perdido la cuenta de tantas religiones que hay. Pero, por ejemplo, la Iglesia Católica dice que solo hay salvación si pertenecemos a la Iglesia Católica. Así como los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová dicen que solamente podemos tener salvación, podemos vivir eternamente en la tierra si pertenecemos al grupo de los testigos de Jehová. Entonces, yo he escuchado
tengo que ser honesto, a muchos cristianos de decir que solamente puedes ser salvo si estás en la iglesia cristiana, digamos, Brasil para Cristo o Perú para Cristo. Tenemos denominaciones, somos una sola iglesia, pero tenemos denominaciones. La pregunta que también vamos a hacer en este momento es la siguiente respecto a lo que nosotros estamos hablando ahorita. La pregunta sería, como no se puede monopolizar la salvación, ¿por qué entonces no podemos aceptar y participar de cualquier secta? Tranquilo. Nós somos, no decorrer da nossa conversa, Al transcurrir de nuestra conversación, nós estamos dizendo que só Jesus Cristo pode fazer a conexão de salvação com o Pai. nosotros estamos diciendo que solamente Jesucristo puede hacer la conexión de salvación con el Padre. Então passa a ser simples o pensamento, Liva. Entonces va a ser simple el pensamiento. A salvação não está em uma igreja, em uma denominação. La salvación no está en ninguna iglesia y tampoco en ninguna denominación. A salvação está em Jesus. La salvación está solamente en Jesús. Se toda e qualquer seita coloca outro elemento ou outros elementos, Si toda o cualquier secta coloca un elemento más o de repente otros elementos, está fora do padrão de Jesus. estaría fuera del padrón de Jesús. Então, se está fora do padrão de Jesus, seja a igreja que for que puxa para si essa responsabilidade única, Entonces, si está fuera de los padrones de Jesús, sea cualquier iglesia que jala para ellos mismos esa responsabilidad única, ou se é alguma seita que também se enquadra nisso, o si también es una secta que se encuadra dentro de eso, eu não posso participar, porque só Jesus faz o caminho, ele é o caminho para o Pai, faz a conexão com o Pai. entonces yo no puedo participar porque solamente Jesucristo es el único que hace la conexión de salvación para con el Padre. Es eso, A pastor. resposta é só essa. La respuesta solamente es esa. Yo entiendo claramente ese punto, yo comparto también que nosotros no podemos ser como estas sectas que dicen que dentro de sus puertas, si tú entras por sus puertas y permaneces como miembro, entonces vas a tener salvación. Pero sin embargo, yo también creo que nosotros no podemos predicar que ven a mi iglesia y ahí tendrás salvación. Es una forma equivocada de predicar la palabra de Dios. La forma en que nosotros tenemos que predicar es, ven a Jesús y Él te va a dar la salvación. ¿Por qué? Sim, ¿Verdad? Porque de esa forma es que está escrito en la Biblia. Juan 14:6, creo que lo citó el pastor Fernando, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Inclusive hay algunos pastores que en forma de broma, ojalá que nadie lo tome a mal, ellos dicen así, Dios no es cristiano. Gracias a Dios que Él no es cristiano, ¿no? Porque eso, pastor, eso también, este sistema es solamente para humanos, ¿verdad? Para hombres. Y Dios no puede estar dentro, preso en sistemas. Solo que no hay que tomar esta afirmación para decir, entonces como no hay salvación en una iglesia, la iglesia no da salvación, entonces ¿para qué voy a la iglesia? Porque Dios nos ha mostrado un camino, Él ha mostrado cuál es, vamos a decir así, la liturgia que una persona que ha recibido a Cristo tiene que seguir durante toda su vida. Y parte de eso es la iglesia. Nosotros no podemos ser iglesias separados unos de otros. Nosotros tenemos que estar juntos. Y no estoy hablando de esta cuarentena, estoy hablando de cuando las personas no quieren ir a participar en una iglesia. Pastor Fernando, hemos llegado al momento en que vamos a entonces acá ver si las personas han dejado algún comentario o de repente alguna pregunta, y los que nos están viendo ahora en este instante y tienen alguna pregunta, pueden hacerla en este momento. Antes de que nosotros vayamos a terminar con la transmisión, vamos a leer porque hemos cumplido, hemos pasado un poquito, es más, el tiempo previsto. Y yo voy a ir acá al Facebook. Pastor Fernando, ¿quiere hacer algún saludo en este momento para alguien allá en Brasil? não entendi? Quer mandar saudações para lá, os amigos do Brasil, os irmãos, ou também para o Peru? Sim, com gostaria de certeza. fazer? Vamos lá então.
abraço a todos os amigos que estão aí conectados, né? No começo já dei um alô aí, pastor Elias, pastor Esdras Condelo, saudades de todos vocês. Os irmãos aqui da nossa igreja, o Brasil para Cristo na Vila Jaguara, estão conectados também. Saudades de todos vocês, um beijo no coração, uma alegria ter vocês aqui. Gratidão por estarem conosco aqui participando dessa live internacional. Amén. Con Livan Sánchez. Amén. Bueno, acá yo estoy leyendo. Vamos a... Solo deme unos minutitos. Ayúdame a buscar, por favor, las preguntas ahí, si es que lo han hecho. La apostasía también sería... hay una pregunta, pastor. Vamos a ver. Dice así, ¿la apostasía también sería sectaria y hereje? A apostasia, eu diria que as seitas, elas, de uma certa forma, é a ideia do erro, né? A apostasia, ela é a ideia de desconstruir a fé. A apostasia, ela está mais ligada... Ah, eu estou falando para... É verdade. Vai lá, pode traduzir. A apostasia era o quê? Vamos de novo. A apostasia, ela está mais ligada ao pós-modernismo. La apostasía está más ligada al posmodernismo, que é o conceito da modernidade líquida. Que es el concepto de la modernidad líquida. Isso vai começar a acontecer depois da Segunda Guerra Mundial. Y eso va a comenzar a suceder después de la Segunda Guerra Mundial. Que é desconstruir tudo que é sólido. Que es desconstruir todo aquello que es sólido. E a fé, ela é sólida. Y la fe, ella es sólida. Então, a ideia do pós-modernismo... Entonces, la idea del posmodernismo é justamente desconstruir a solidez da fé. Entonces, la idea es desconstruir la solidez de la fe, del posmodernismo. O que vai acontecer? Deus vai dizer, sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra de Deus vai dizer isso. Entonces, la palabra va a decir que sin fe es imposible agradar a Dios. Aí vai fazer sentido o versículo que Jesus diz, escatológico. Ahí va a hacer sentido entonces aquel versículo que se dice, es escatológico. Quando eu voltar novamente, acaso acharei fé na terra? Cuando yo vuelva nuevamente, ¿acaso encontraré fe en la tierra? Por conta do pós-modernismo. Por cuenta del posmodernismo. O pós-modernismo leva a ideia dessa questão que foi perguntada. Entonces el posmodernismo lleva a esa idea que fue preguntada. Pastor Fernando, tenemos una pregunta aquí que dice así, ¿por qué los sectarios se dicen cristianos? Não entendi. O porquê os que pertencem a seitas, eles se intitulam cristãos? Sim, é simples, tranquilo. Por quê? Eles acreditam no Cristo e mais um monte de coisa. Porque los de las sectas también creen en Jesús, pero también un montón de otras cosas. E o nosso caso não. É só Jesus e não tem essas outras coisas. Então, eles falam que são cristãos também. Porque esse pessoal que nós estamos falando não tira Cristo do pacote. Entonces, nosotros solamente creemos en Jesucristo, pero aquellas personas que están dentro de una secta, ellos no van a sacar de ese paquete a Jesucristo. ¿Ok? Ajá. Entonces ellos creen, sí, porque por ejemplo, cuando vienen a la casa los testigos de Jehová, mormones, adventistas y tal, ellos siempre van a hablar de Jesús. Ellos siempre van a introducir primero la Biblia, porque es una forma en que las sectas ganan sus adeptos, ganan a las personas, porque el hablar de Jesús abre las puertas. Ellos saben muy bien eso. Abren las puertas y es por donde ellos pueden entrar, y después que te han hablado de Jesús lo van a dejar de lado y van a comenzar a hablar de sus libros, van a comenzar a hablar de sus profetas, van a comenzar a hablar de sus nuevas revelaciones, te van a hacer un montón de cosas, y por eso es una llave que ellos usan a Cristo para introducir entonces
sus palabras y, bueno, lo que ellos tienen para decir no, es más que un engaño nada más. Tenemos aquí un comentario. Pastor Fernando dice, la hermana Jesús, pastor, mi novio es cristiano como yo, pero su familia es católica y tiene todos los santos colgados en su casa. ¿Cómo podríamos cambiar esa mente de esa familia? Entendeu? Não entendi. Vou falar em português. A irmã disse assim, pastor, meu noivo é cristão, como eu, mas sua família é católica. E eles têm, a família tem os santos pendurados na casa, na parede, né? Como poderíamos mudar a mentalidade dessa família? Simples. É falar só de Jesus. Pega na Bíblia deles, a Bíblia católica deles. Tá, vou traduzir. É simples, hermana. Agarre a Bíblia católica deles e predique a Jesus. Sim. Não pega a Bíblia dela, não. Pega a Bíblia deles, da própria família. Não agarre sua Bíblia, agarre a própria Bíblia da família. Vá lá em Êxodo. Vai em Éxodo, hermano. Leia os 10 mandamentos. Lea os 10 mandamentos. Não farás outros deuses diante de ti. Não harás outros dioses delante de ti. Eu, usando essa tática, tenho 2 amigos que aceitaram Jesus Cristo. Tenho 2 amigos que aceitaram a Jesucristo. Porque eles ficaram confusos e foram conversar com o padre. Porque eles se quedaram confusos e foram a conversar com o padre católico, não? Falaram, padre, mas a Bíblia aqui fala para não ter esses elementos, como que eu faço? E le dijeron, padre, pero acá na Bíblia não habla para hacer estos elementos, para tener, como eu hago? O padre disse, não, isso é bobeira, não esquenta a cabeça com isso, não vamos falar disso não. E o padre dijo, não te preocupes com isso, são tonteras, não vamos falar disso. Meus amigos falaram, como assim tonteira? Está na Bíblia. E mis amigos dijeron así, pero como una tontera si está en la Biblia? E os padres fugiram da conversa. Y los padres huyeron de esa conversación. E eles ficaram então desacreditados por causa que não bate as informações bíblicas. Entonces ellos se quedaron muy desacreditados porque no calza con las escrituras bíblicas. E aí então eles se uniram aos protestantes. Y ahí entonces ellos se unieron a los protestantes. Bueno, hay formas de mostrar el camino del Evangelio. Tenemos una pregunta, Pastor Fernando, es del pastor... Rendeu aí assunto, hein? Ah, sim. Ah, eu falei. Pastor Esdras tiene un comentario, una pregunta aquí. Dice así, con el crecimiento de la teología de la prosperidad, muchas iglesias, cuando reciben hermanos oriundos de esas iglesias que enseñan la teología de la prosperidad, los orientan a realizar un nuevo bautismo, a bautizarse de nuevo, inclusive encaminando estos hermanos a las aulas de discipulados. ¿Podemos considerar esas iglesias que defienden esta teología como sectarios o herejes? Você pode ler em português e falar em português, por favor? Agora em português. Com o crescimento da teologia da prosperidade, muitas igrejas, quando recebem irmãos oriundos dessas igrejas que ensinam a teologia da prosperidade, os orientam a realizarem um novo batismo, inclusive encaminhando estes irmãos à aula de discipulados. Podemos considerar essas igrejas que defendem esta teologia como sectários ou hereges? Bom, vamos lá. Acho que tem 2 questões aí. Uma é da teologia da prosperidade. Quando o pessoal vem da igreja que é adepto da teologia da prosperidade, vem para uma outra e essa outra quer batizar de novo, é isso? Eu entendi também assim. Eu também entendi dessa forma. Bom, eu não sabia que... Primeiro que eu não conheço nenhuma igreja que faça isso, mas... Vamos lá. A teologia da prosperidade é um problema. Embora Deus queira a nossa prosperidade, Ele se alegra, a Bíblia fala sobre isso. No. La teología de la prosperidad es un problema. Aunque Dios quiera que nosotros crezcamos y seamos prósperos,
Mas isso não é o centro do cristianismo. Pero eso no es el centro del cristianismo. Tem muita gente, e quando se pensa em prosperidade, só se pensa em dinheiro. Y cuando se piensa en prosperidad, las personas ya piensan en dinero, automático, ¿no? Prosperidade é um conjunto de coisas que geram bem-estar. Prosperidad es un conjunto de cosas que generan bienestar. Saúde, Salud, família, familia, paz, controle emocional paz, control emocional e sustentabilidade através do seu recurso financeiro. y sustentabilidad a través de sus recursos financieros. Então, não é uma coisa só, veja, que são pilares que constroem a prosperidade. Entonces no es una sola cosa, sino son pilares que construyen la prosperidad. A teologia da prosperidade, ela fica só no financeiro. La teología de la prosperidad solo se queda en ese pilar de la parte financiera. E não é só isso. Y no es solamente eso. Isso é um problema. Ese es un problema. O outro problema se faz nessa questão de rebatismo. Y el otro problema se hace en este tema de rebautizar. Não existe biblicamente isso. Só há um batismo. No existe Que é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se existe alguma coisa fora disso, é sectário. Entonces, en la Biblia no existe el doble bautismo, que es realizado una sola vez en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si existe un grupo que hace eso, es una secta, es sectario. É isso. Eso sería entonces la respuesta. Podemos considerar esas iglesias que defienden esta teología como sectarios o como herejes. Bueno, son herejes y son sectarios, ¿no? El sectario habla herejías. Uma coisa liga a outra. Sí, porque el sectario habla tonterías, habla herejías, ¿no? Muy bien. Hay una pregunta más y con esto ya finalizamos. Ha estado muy buena la conversación, pastor, por eso es que las personas preguntan. Dice aquí, un ateo, una persona que no cree en Dios, ¿puede ser considerado como secta? Ateu. Um ateu, aquele que não acredita em Deus, pode ser considerado como seita, seitário. Tem uma piadinha do ateu, né? Eu sou ateu graças a Deus. É. É verdade. Olha, o ateu ele não é nada mais, nada menos do que um frustrado. El ateo no es nada más y nada menos que una persona frustrada. Ele gerou uma expectativa. Él generó una expectativa. Onde ele quer explicar todas as coisas relacionadas ao divino. Donde él quiere explicar todas las cosas relacionadas a lo divino. E o dia que um ser criado pelo divino explicar o divino. Y un día en que una criatura de Dios explique algo divino, lo divino. Não, é isso, sobre quem é, consiga explicar quem é o divino. Cuando consiga explicar qué es lo divino, quién es lo divino. O divino deixaria de ser divino. Lo divino dejaría de ser divino. Então, o ateu gera essa expectativa. Entonces, el ateo genera esa expectativa. E como ele não consegue chegar a isso, ele prefere falar a negação da existência de Deus. Entonces, como él no consigue hablar de eso, no consigue explicar, él va a tener que hablar y va a tener que negar la existencia de Dios. Essa é a explicação, é o conceito filosófico sobre o ateísmo, ok? Esa explicación es el concepto filosófico del ateísmo. ¿De acuerdo? Agora, é óbvio, trazendo para o conceito mais simples, se você olhar assim, ele desconsidera a existência de Deus? Sim, acaba entrando também numa seita, a seita do ateísmo. Sí, entonces él al desconsiderar todas estas cuestiones de Dios acaba entrando en una secta y él se vuelve un sectario, ¿no? El ateísmo viene a ser una secta. Todo aquello que niega las verdades bíblicas en realidad es una secta. Todo aquello que se opone, mejor dicho, a las verdades de Dios viene a ser una secta. Muy bien, Pastor Fernando, para terminar, para concluir nuestra conversación,
Yo voy a leer a las personas desde donde se puede, porque son muchos comentarios y no se puede leer todos. Jimena Sánchez, mi hermana, ha estado presente también en diálogos, ha estado viendo. La hermana Norma también ha estado aquí asistiendo. Marcelo García, o pastor conhece? E agora, do Brasil? Do Brasil. Eu conheço tantos Marcelos, quem será? Tá. Roseli Calheiros. Roseli Calheiros? Roseli Calheiros. Roseli Calheiros, uma ovelhinha nossa aqui, amada e querida da igreja da Vila Jaguara. Um beijo. Lucho Roseli. Romero, el hermano árabe. Lucho, hermano, como vai você? Lucho, quando eu voltar aí ao Peru, você vai me levar novamente em Machu Picchu. E você vai me contar aquelas histórias todas sobre os Incas e os Maias. Tudo que eu sei sobre Incas e Maias foi você que me explicou. Lucho, um abraço, querido. Super beijo. Amén. Está Ida Romero, también mi mamá, que ha dejado ahí un comentario. Pastor Sousa, pastor de la iglesia del Pastor Esdras también, del barrio Queralux, São Paulo. La hermana Zona Leste. Sí. La hermana Jesús Emperatriz, Nueva York, desde Estados Unidos, la hermana que hizo la pregunta también. Está lá em Nova York? Ajá. Cuidado com o corona aí, irmã. O corona aí tá pesado, hein? Ahí, sí, no, Dios está cuidando mucho la vida, hermano. God bless you. Amén. Sister in Christ. La hermana Betty también ha estado junto con nosotros acá en la iglesia. El hermano Marcelo García dice, el testimonio del pastor es fantástico. Marcelo García debe conocer, de Brasil, es de Brasil. El hermano Renato Sánchez, mi papá también, mi esposa Janet, que está también ahí. ¿Quién más ha mandado saludos o algún comentario? María Sueli Sanata, já mencionou também o pastor. Maria Sueli Zanata, membro da nossa igreja também, na Jaguara. Beijão, querida. Hermana Federica Bareta también, ella deja un comentario, Juan 8:21. Yo no soy de este mundo. De nuevo Jesús le dijo, yo me voy a ustedes, me buscarán, pero en su pecado morirán. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Mi pregunta es, ¿por qué Dios Padre nos puso en la tierra donde Él mismo arrojó a los ángeles rebeldes y malos que lo traicionaron? Ellos solo quieren el poder, el dinero, ambición, la dominación, a tener a las personas como objetos, destruyéndolos, eliminándolos y convirtiéndolos. Vai pensando nessa pergunta, pastor. Por que Deus, por que nosso Deus nos colocou num mundo onde Ele jogou o diabo, seus anjos? Por que Ele fez isso? Enquanto... essa é fácil. Então, vai responder agora, então. Vamos lá, pastor. Quer que eu responda já? Vamos lá. Já vamos acabar. Alguém certa vez, aliás, algumas vezes eu ouvi a seguinte pergunta: por que Deus não destruiu o diabo quando ele se rebelou? Eu escuché algum momento de alguma persona uma pergunta que dice: ¿por qué Dios no destruyó al diablo que creó? Porque ele seria um tirano e ele não poderia revelar o amor dele para nós. La respuesta sería porque Dios sería un tirano y no podría entonces revelar el amor que tiene para nosotros. Então, para se revelar a nós em amor, entonces para revelarse a nosotros en amor, ele nos dá o seu filho Jesus, o seu único filho para morrer por nós. Él nos da a su hijo Jesús, su único hijo para morir por nosotros. E ele compartilha conosco da autoridade do nome de Jesus. Jesus compartilha a autoridade do nome dele para conosco, seres simples, mortais. Y él comparte entonces su autoridad para simples seres mortales. E com o seu nome, através do seu nome. Com su nombre y a través de su nombre. Segundo o que está escrito em Efésios capítulo 1, dos versos 1 a 23, o texto é longo. Un poquito. Según lo que está escrito en Efesios capítulo 1, de 1 a 23. Del 1 al 23. Es largo el texto. Jesús, quando ele ressuscita, Jesús, cuando él resucita, ele tem todo o poder e autoridade.
Él tiene todo el poder y la autoridad. Ele vence a morte Él vence la muerte e os principados, y los principados, potestades, dominadores, todos são colocados debaixo dos seus pés. todos son colocados debajo de sus pies. E ele se assenta ao lado do Pai. Y Él se sienta al lado del Padre. E essa autoridade Y esa autoridad ele dá para nós, seres humanos, através da igreja. Él nos da a nosotros, seres humanos, a través de la iglesia. Ele já venceu Satanás na cruz Él ya venció a Satanás en la cruz e toda essa autoridade y toda esa autoridad é compartilhada conosco. es compartida con nosotros. Isso faz dele Y eso hace de Él não um tirano, no un tirano, mas um Deus que se compadece Pero- da humanidade. pero un Dios que se compadece de la humanidad. Tá aí a explicação. Y esa es la explicación. Amén. Querido pastor, queridos hermanos que han estado con nosotros, la hermana Norma también por último está mandando unos saludos. Saludos cordiales para ustedes, pastores y hermanos, muchas bendiciones para nuestra iglesia. A todas las personas que nos han acompañado, que Dios los bendiga. Continúen acompañándonos en este programa Diálogos todos los martes a las 6 de la tarde, donde estamos hablando de este tipo de temas tan, pero tan buenos para nuestra vida, que edifican tanto, que es necesario que nosotros tengamos que aprender. Y para esto estamos invitando a personas muy especiales, personas que la iglesia conoce, personas que han estado también en la iglesia predicando, como es el pastor Fernando Martins, que el año que viene él va a estar acá de nuevo, pastor. Vai vir aqui no Peru no ano 2021, certo? Visitar a Se Deus gente. permitir, estaremos aí. Entonces, conéctense todos los martes a las 6 de la tarde. El martes que viene también tenemos un invitado muy especial. Vamos a hablar de un tema también polémico. Y se trata de que ustedes, de que todos nosotros en realidad aprendamos cada vez más con estos temas y recordemos, si es que ya lo hemos aprendido en algún momento, y nos fortalezcamos, nuestra fe sea fortalecida. Diálogos se ha creado justamente para eso, y estamos trayendo, como dicen los brasileros, as feras do Brasil para hablar con nosotros, a las personas que conocen bien el tema, para que hablen con nosotros y puedan pasar experiencias también. Mañana hay una nueva transmisión a las 6 de la tarde también, porque vamos a traer al pastor Leandro Silva. Pastor Leandro Silva, así como el pastor, a mí se me olvidó por la emoción de estar acá con el pastor Fernando Martins. Pastor Fernando Martins es músico, productor de música, es pastor, padre de 3 hijos, escritor, autor de muchas canciones, de muchos libros. Y ¿qué cosa no es el pastor Fernando Martins? Tantas cosas, ¿no? Que es el pastor Fernando. Eu sou só um servo do Deus Altíssimo. Soy un siervo, ¿no? Y si Dios me permite, de repente uno de sus libros lo traducimos acá al español, Sim, para acá, para nuestra iglesia, pastor, a mí me gustaría. à vontade. Puede ser. Entonces, muy bien. Mañana, como les estaba diciendo, vamos a traer al pastor Leandro Silva. El pastor Leandro Silva es profesor de teología también. Ha sido mi profesor también. Creo que profesor del pastor Fernando también, ¿verdad? Foi meu professor também. Sí, él fue mi profesor. Y bueno, es excelente la materia que vamos a hablar con el pastor Leandro va a ser de escatología. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a partir de mañana? Yo voy a estar dando las introducciones para que cuando el pastor venga no nos detengamos a explicar cada escuela, cada pensamiento. Vamos a hablar de pretribulación, de midi-tribulacionismo, post-tribulación, 3/4 de la tribulación. Vamos a hablar acerca de milenio, post-milenio, premilenismo. Vamos a hablar de la gran tribulación. Entonces voy a explicar todo eso para que cuando venga el pastor Leandro Silva va a ampliar toda esa explicación y va a responder también las preguntas que tienen muchos. Y yo espero tener al pastor Fernando Martins aquel día que hagamos transmisión con el pastor Leandro para dejar sus preguntas ahí difíciles de responder. Para el pastor Leandro sí. Invito a todos, porque es que algunos tienen pensamiento pretribulacional,
Otros tienen un pensamiento post-tribulacional, que son los más fuertes en realidad. Otros son amilenistas, otros son premilenistas, unos son futuristas, otros son, Dios mío, preteristas. Hay un montón de cosas sin fin que hablar acerca de la escatología. Y como ya estamos entrando, y como estamos en los últimos tiempos, Dios mío, hay que hablar acerca de estas cosas, del anticristo, que no es Henrique Cristo de Brasil, ¿no, pastor? Não, não. É alguém bem mais forte, viu? Alguém bem mais forte. Esse Henrique Cristo aqui é uma piada. Es verdad. Un saludo para la esposa de nuestro querido pastor Fernando, la hermana Salma Martins, que seguramente está viendo ahí la transmisión, al hijo mayor Fernandinho, a Laila. Eu esqueci o nome do outro filho, pastor. Profeta Natan. Natan. Entonces es Fernandinho, Natan y la princesa Laila. Están lindos los hijos, están muy lindos. Pastor Fernando, que Dios lo bendiga grandemente. Un fuerte abrazo para usted, su esposa, sus hijos, para su iglesia. Y como está junto con el pastor Orlando casi todos los días, ¿no? Yo veo las transmisiones también. Un gran abrazo para nuestro querido pastor Orlando Máximo. Que Dios los bendiga, queridos amigos, hermanos que han estado acompañándonos. Nos despedimos. Hasta mañana. Bendiciones. Chao, bendiciones. Dios les bendiga. Claro.